Ya estamos de vuelta y tal y como lo anunciábamos antes del corte, vamos a hablar ahora de Venezuela y la crisis que continúa en este país. Alejandra Martínez nos tiene este informe. Bienvenida, compañera. Gracias, William. Para mí es un gusto poderles informar de esta noticia, así que ampliamos este panorama informativo. Mientras se preparan nuevas protestas contra el gobierno de Venezuela, el legislativo votó anoche en rechazo del decreto del estado de excepción dictado por el presidente Nicolás Maduro, alegando que constituye una concentración de poderes. Considera que este profundiza lo que calificó de grave alteración del orden constitucional y democrático en Venezuela y agregó que representa un abandono de la Constitución. Todo esto que está haciendo el gobierno es para provocar un golpe de Estado. Pónganle en el oído lo que está ocurriendo en el seno de las Fuerzas Armadas. Yo he dicho reiteradamente que no hay golpes buenos ni golpes malos, porque yo no creo en militares haciendo política, sino metidos en los cuarteles, solo cumpliendo con sus funciones constitucionales. El gobierno venezolano emitió el lunes un decreto de estado de excepción con el que Maduro se otorga amplios poderes para enfrentar la crisis económica y contener la ofensiva para sacarlo del poder. Mientras tanto, la oposición venezolana organiza protestas para este miércoles para exigir un referendo revocatorio contra el mandatario. Un sismo de magnitud 6.8 grados Richter sacudió esta mañana a Ecuador, a un mes del terremoto que dejó unos 700 muertos. El nuevo movimiento causó pequeños daños materiales y heridos leves, informaron las autoridades. El presidente Rafael Correa publicó en la red social Twitter que el movimiento fue una fuerte réplica, cuyo epicentro se ubicó en el balneario de Mompiche, en la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, y que habrán más réplicas de más de 6 grados de magnitud en el futuro. La provincia de Esmeraldas es vecina a Manabí, ambas azotadas por el terremoto del 16 de abril. El movimiento telúrico, sentido en varios sectores de Quito y otras ciudades, incluyendo la colombiana Cali, fue seguido de varias réplicas de hasta 5,4 grados de magnitud. El terremoto de abril fue considerado por Correa como la peor tragedia, desde que en 1949 un fuerte sismo dejó 6.000 muertos y 100.000 damnificados en el centro del país. El Partido de los Trabajadores de la presidenta suspendida Dilma Rousseff hizo una autocrítica por los errores que facilitaron el golpe parlamentario que interrumpió 13 años del gobierno de izquierda en Brasil. En su primera reunión desde la suspensión de la mandataria, hizo también una autocrítica por los errores cometidos en los últimos años que facilitaron lo que calificaron de golpe parlamentario. No reconocemos a este gobierno porque es ilegítimo, carente de votos y fruto de un golpe. Y vamos a hacer oposición para impedir que se eliminen los derechos conquistados, para impedir nuevas violaciones al sistema democrático, para inviabilizar su gobierno, porque queremos de vuelta a la presidenta electa legítimamente, que tiene soberanía popular y que es la presidenta Dilma. En su autocrítica, el PT incluyó la alianza con el PMDB, el partido del ex vicepresidente Michel Temer, quien terminó por convertirse en el arquitecto de la salida de Rousseff. Nós pontuamos também como autocrítica o fato de tardarmos a... También hacemos autocrítica por el hecho de que tardamos en reconocer que había un cierto agotamiento de la política de desarrollo que practicamos desde 2003, porque no había más espacio para una política de que todos ganen. No había más espacio para una política de ganha-ganha. Según un documento emitido por el PT, el partido no debió haber permitido que se contaminaran sus campañas con financiación empresarial que habilitó a que las clases dominantes controlaran los gobiernos. El presidente del PT, Rui Falcao, agregó por otra parte que el partido no boicotearía los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro este año, ya que se trata de una aspiración nacional. Ayer se celebró el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, fecha en la que el presidente de México aprovechó para enviar al Congreso una reforma constitucional para legalizar los matrimonios del mismo sexo. En este acto habré de firmar una iniciativa de reforma al artículo 4 constitucional para incorporar con toda claridad el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de reconocer como un derecho humano que las personas puedan contraer matrimonio sin discriminación alguna. En junio del año pasado, la Corte Suprema determinó que los jueces deben conceder amparos a parejas homosexuales que deseen casarse. Disposición posterior a la aprobación de esas uniones en 4 estados del país y la capital.
Aunque la iniciativa cuenta con la oposición de la Iglesia, diversos sectores sociales la saludaban. Algunos incluso la consideraban una vieja deuda. Para mí no es tanto como un avance, más bien es como un derecho que desde hace años, desde varios sexenios, ya se debería de haber legalizado. En otra información, enfrentamientos se produjeron entre policías franceses que manifestaban contra el odio en su contra, mientras un colectivo denunciaba la violencia de la policía. Otra jornada de protestas en Francia. Esta vez fueron los policías los que salieron a la calle para manifestarse en contra del odio en su contra. Pero un colectivo que denuncia la violencia de la policía convocó a protestar en el mismo lugar de París. Y fueron desalojados por agentes que usaron gases lacrimógenos. Poco después, no lejos de ese lugar, un grupo de esos manifestantes se cruzó con un automóvil de la policía, lo golpeó con barras de hierro y obligó a salir a sus ocupantes. Luego lo incendiaron. La manifestación policial tuvo lugar luego de 2 meses de choques, a veces violentos, por las protestas contra la reforma de la ley laboral. Los policías dicen estar agotados por las tareas que les impone el estado de emergencia instaurado tras los atentados del 13 de noviembre. Y no soportan ser objeto de ataques de las franjas más radicales de los manifestantes al grito de todo el mundo detesta a la policía. Según las autoridades, unos 350 policías fueron heridos durante las manifestaciones sociales de las últimas semanas. En los deportes del mundo, Francia se prepara para la Eurocopa de fútbol que espera repercuta positivamente en su maltrecha economía. 24 selecciones, 51 partidos y millones de aficionados, una fórmula que podría generar hasta 1.500 millones de euros, según un reciente estudio. Lille, en el norte de Francia, es una de las 10 ciudades sede y espera con impaciencia el comienzo de la Eurocopa de fútbol. Este acontecimiento, más bien grandioso en la región de Lille, no es el primero, lo hemos vivido con la Copa Davis y con el básquet. Habitualmente, en el mes de junio, los hoteles trabajan bien entre semana, pero como ahora, además de entre semana, habrá partidos los fines de semana, efectivamente, los hoteles marchan muy bien y las reservas van viento en popa. El mismo estudio concluyó que se crearon 20.000 empleos para la construcción y renovación de estadios y miles más alrededor de la propia competición, incluidos contratos de corta duración y trabajo voluntario. Sin embargo, para algunos, como esta empresa de Lyon, creadora de la mascota de la Eurocopa, Super Victor, el gran estímulo es la publicidad. Efectivamente, las repercusiones han sido sobre todo en notoriedad. Sabíamos que trabajando para la UEFA y especialmente para la Eurocopa de 2016 habría necesariamente repercusiones mediáticas, pero no pensábamos que de semejante alcance. Francia es el principal destino turístico mundial y está acostumbrada a generar ingresos. Los economistas advierten, no obstante, de que los beneficios suplementarios de la Eurocopa podrían ser limitados. Numerosos estudios apuntan a una ganancia económica, con la diferencia de que a posteriori, cuando observamos un poco la historia de las grandes competiciones deportivas, especialmente la Eurocopa y la Copa del Mundo, dejo a un lado los Juegos Olímpicos, no tenemos estos beneficios económicos espectaculares. A muchos les preocupa que el temor por la seguridad disuada a los aficionados de viajar, pero teniendo en cuenta cómo marcha la venta de entradas, parece que el fútbol sigue manteniendo su gran atractivo. Finalizamos el acontecer mundial, pero es tiempo de seguir conociendo lo que acontece en nuestro país, William. Así es, Alejandra, vamos a hacer primero una pausa comercial y cuando regresemos veremos las imágenes de lo que dejaron las lluvias ayer por la noche en el departamento de Quetzaltenango, así como el informe completo de nuestros corresponsales. Ya regresamos.